¿no? Entonces, iniciamos siempre por el tema de máquinas físicas, ¿no? Sin servidores, pues no hay cómputo, ¿no? Y desde este punto de vista, hemos empezado a optimizar los recursos de un data center manejándolo de diferentes maneras, ¿no? Antes poníamos una aplicación en un servidor físico y tal vez el servidor físico ocupaba el 10% de los recursos y teníamos un 90% desperdiciado, ¿no? Posteriormente vino la parte de lo que es la virtualización, entonces ya tal vez podíamos apilar más recursos en esta parte, en el aspecto de poder utilizar mejor los recursos, ¿no? En vez de, digamos, estar solamente utilizando el 10% del servidor con una sola aplicación, podíamos poner varias aplicaciones dentro de un mismo servidor físico y así aprovechábamos mejor los recursos, ¿no? Sin embargo, aquí hay un gap, ¿no? Siempre que nosotros instalamos una máquina virtual, tenemos que instalar un sistema operativo base. Y este sistema operativo base, pues, de cierta manera ocupa recursos que de determinado punto se encuentran ociosos cuando la aplicación no se encuentra activa, ¿no? Desde este punto, el siguiente paso que surgió fue el tema de los containers, ¿no? A diferencia de las máquinas virtuales, donde la máquina virtual reserva precisamente los recursos de cómputo, en el caso del container no se reservan como tal, sino que se ponen límites. Por ejemplo, si una máquina virtual nosotros le desplegamos, digamos por muy pequeña, 512 megabytes de RAM y un vCPU, todo el tiempo que esté encendida va a estar ocupando más o menos estos recursos. No existen esquemas de sobresuscripción, pero al final de cuentas estamos ocupando estos recursos, ¿no? Y los recursos del sistema operativo también, si no se están utilizando, se encuentran ociosos, ¿no? En el caso del container, lo que nosotros hacemos es decir, ok, bueno, ya no ocupes estos 512 megabytes de RAM, solamente ocúpalos si los necesitas. De tal manera que si en algún punto, por ejemplo, el container se encuentra ocioso, libera esos recursos para que otro container dentro de la misma máquina física pueda utilizar, digamos, los recursos, ¿no? Pero bien, todos estos esquemas, desde el tema de máquinas físicas hasta el tema de máquinas virtuales, tienen, digamos, algunas desventajas en el uso, ¿no? Un tema, por ejemplo, al respecto es sobre la operación y el mantenimiento, ¿no? Al final de cuentas, aunque sea un container, nosotros debemos de dedicar tiempo para el tema de la operación y mantenimiento, precisamente de, pues ya sea un clúster de Kubernetes o ya sea que nosotros despleguemos simplemente un container como tal, ¿no? En el caso, por ejemplo, de servidores físicos y máquinas virtuales, el tema precisamente del delivery suele ser también un tema un poquito más complejo, ¿no? A pesar de que una máquina virtual la podemos aprovisionar en segundos y un container lo podemos aprovisionar todavía más rápido, aún así tenemos este tiempo de rollout para precisamente tener disponible una aplicación, ¿no? Y es aquí donde nace precisamente la necesidad de tener un esquema sin servidores, ¿no? El esquema serverless. ¿A qué se refiere esta parte? Bueno, al final de cuentas, todos los esquemas serverless utilizan servidores por abajo, ¿no? La gran diferencia es que en este caso no estamos nosotros administrando la infraestructura, ¿no? En este caso, lo que nosotros hacemos es disponibilizar una aplicación o disponibilizar un script como tal, una función, para poderla consumir como servicio, ¿no? Desde este punto tenemos las grandes ventajas de que esto es muchísimo más sencillo de invocar, ¿no? Solamente tenemos que, pues, invocar un endpoint o solamente utilizar, digamos, esta función las veces que son necesarias. Y en dado caso de que no estemos utilizando los recursos, estos no se encuentran ociosos, ¿no? ¿Qué tipo de aplicaciones son las indicadas precisamente para este tema de serverless, ¿no? Al igual que también el esquema de la virtualización de los servidores físicos y de los containers han venido evolucionando, también las arquitecturas de software han venido evolucionando, ¿no? Desde este punto tenemos lo que se le conoce como la arquitectura monolítica, que era desplegada en servidores físicos o máquinas virtuales. Esto es básicamente una aplicación enorme que no se encuentra, digamos, desacoplada, en la cual todos los módulos se encuentran dentro de la misma aplicación, ¿no? Llamemos esta parte, por ejemplo, aplicaciones con modelos MVC o incluso, digamos, modelos en los cuales nosotros tenemos todo acoplado dentro de un mismo jar o dentro de un mismo script, etcétera, ¿no? Después de esto vino el movimiento precisamente de Cloud Native y con ello vino el tema de los microservicios, ¿no? En este esquema ya nosotros desacoplamos una aplicación, ¿no? En vez de tener un modelo vista controlador, ya tenemos lo que se le conoce como microservicios, ¿no? Ya no dependemos de una sola, pues sí, de un solo empaquetado para, digamos, el despliegue de nuestra aplicación, ¿no?
Y eso nos trae bastantes ventajas, ¿no? Pensémoslo, digamos, como un e-commerce, ¿no? Un e-commerce tiene varias partes, ¿no? Como es el catálogo de servicios, como es, por ejemplo, la parte del checkout, como es la parte, por ejemplo, del back office, ¿no? En un esquema monolítico, todo esto estaría desplegado en una sola máquina virtual, en un solo servidor físico, ¿no? En el caso de los microservicios, nosotros podemos ir segmentando por partes, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, si nosotros queremos desplegar solamente la que es la parte del catálogo de nuestro e-commerce, pues solamente tendríamos que desplegar ese container o esa VM que sería, digamos, indicada para esta parte, ¿no? Dado caso de que queramos levantar solamente el checkout, podemos hacerlo también de manera independiente, ¿no? El movimiento de microservicios se basa bastante en lo que es la parte de la arquitectura de microservicios, porque es muy fácil hacer el rollout de una aplicación. Y desde este punto, lo que sucede, digamos, en el tema de los microservicios es que ya no es una sola máquina grandota, sino que son múltiples máquinas pequeñas que se comunican entre ellas mediante APIs, ¿no? De esta manera, si nosotros, por ejemplo, necesitamos escalar solamente una parte de la aplicación, no tenemos que escalar, digamos, la aplicación completa, sino solamente la parte que nosotros necesitamos. Al igual para el tema de caídas, si, digamos, empezamos a sufrir una degradación de servicio en alguna aplicación, podemos escalar solamente en esa parte, ¿no? Y respecto al tema de lo que es las APIs y las comunicaciones, precisamente una vez que nosotros desacoplamos el tema de nuestra aplicación de microservicios, nos venimos a dar cuenta de que muchas de estas, digamos, microservicios que nosotros diseñamos únicamente cumplen ciertas funciones, como por ejemplo puede ser un API, a veces, digamos, un microservicio simplemente es, digamos, un limpiado de data y luego, digamos, guardar en una base de datos, o a veces utilizamos un microservicio simplemente para convertir una imagen o para subir un archivo, etcétera, ¿no? De esta manera nos hemos dado cuenta que al desacoplar ciertas funciones de una aplicación podemos manejarla de una manera mucho más sencilla, ¿no? Y es aquí donde surge el tema de la arquitectura serverless, ¿no? Dado que al final de cuentas, una vez que desacoplamos diferentes capas de nuestra aplicación en el tema de microservicios, nosotros ya tenemos como tal un API o digamos solamente una función que manejar, digamos, en este esquema pues, de API. ¿Por qué no desacoplar precisamente lo que es esta función de lo que es la parte de infraestructura, ¿no? ¿Por qué no solamente desplegar, digamos, esta función y llamarla cuando lo necesitamos, sin la necesidad de tener, por ejemplo, un container o una máquina virtual que esté corriendo todo eso todo el tiempo y, pues, de cierta manera, desperdiciando recursos, ¿no? Es aquí cuando nosotros llegamos precisamente a esta desacoplación que serverless es bastante eficiente para nosotros, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, que el modelo de serverless es basado en eventos. Muchas APIs actualmente también se encuentran basadas en eventos. Un tema importante que tenemos en el esquema serverless es que no tenemos el esquema de operaciones como tal. No hay infraestructura que mantener. Es un script, es una función que nosotros mantenemos y podemos hacerlo tan granular como queramos, ¿no? Tan granular como nuestro lenguaje de programación nos los permita, ¿no? De esta manera, también me gustaría mencionar que el mayor caso de uso para la arquitectura serverless son, por ejemplo, programas o, digamos, servicios stateless, ¿no? Y bueno, aquí me gustaría presentarles un caso al respecto de cómo funciona este esquema, por ejemplo, de serverless, ¿no? Nosotros tenemos, digamos, un usuario como tal que ingresa a nuestra aplicación y en esta parte, nosotros en Huawei Cloud contamos con un servicio que se llama AP Gateway. Este servicio de AP Gateway lo que hace es básicamente recibir una llamada HTTP y canalizarla internamente hacia el servicio o hacia el endpoint que debería de responder hacia esa llamada HTTP, ¿no? Digamos que el endpoint puede ser un container, puede ser una máquina virtual, puede ser un middleware o en este caso una función, ¿no? Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos un usuario que puede acceder directamente hacia lo que sería un bucket de Object Storage, digamos un sitio estático, una aplicación creada en HTML, con React, con Angular, etcétera, y llama directamente a lo que sería la aplicación mediante el API Gateway. El API Gateway se comunicaría con Fusion Graph para realizar la lógica de negocio. Ok, ¿cuál es la lógica de negocio? No sé, es un checkout de ventas, ¿no? En este checkout de ventas lo que nosotros tenemos es la parte precisamente de, ok, vamos a validar con el broker. Una vez que validamos con el broker, que ya se realizó el pago, vamos a guardar la información directamente en la base de datos, ¿no? Y de esta manera ya no tenemos que mantener nada de infraestructura, ¿no? Como tal, todo lo que sería el proceso de la lógica del negocio vive en Fusion Graph.
Y cuando, por ejemplo, no haya una venta como tal dentro de la parte del e-commerce, esta función simplemente no se cobra, ¿no? Entonces, de esa manera también podemos ahorrar bastante en lo que es el tema de infraestructura, ¿no? ¿Cuáles son los valores que, digamos, nosotros vemos en el tema precisamente de serverless, ¿no? Antes que nada, es un esquema bastante rápido para, digamos, el despliegue de lo que sería una aplicación o una función como tal. En estos esquemas, nosotros lo que tenemos online, en vez de, por ejemplo, desplegar un container o desplegar, por ejemplo, un pod de Kubernetes, etcétera, lo que tenemos es un IDE, un Integrated Developer Editor vía web, donde nosotros colocamos nuestra función, lo cual, digamos, es el deployment muchísimo más fácil. Si tú ya tienes tu función, copias, pegas en el cloud y despliegas. Es bastante simple en el aspecto, por ejemplo, de el tema de la operación. Tenemos, digamos, gráficas sobre cómo se ejecuta la función, si esta función, digamos, está ocupando, digamos, recursos o si hay, digamos, algún método que está tirando alguna excepción, podemos ver, digamos, esta parte. Desde el punto de observabilidad es muchísimo más sencillo observar un solo fragmento de código para nosotros poderlo debuguear una vez que está en producción que observar, digamos, un pedazo de infraestructura como puede ser un container o como puede ser una máquina virtual, ¿no? Y lo que les comentaba, ¿no? Este esquema es bastante económico, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, tenemos algún servicio, alguna API que solamente requiere una lógica de negocio específica, no necesitamos, de cierta manera, una máquina virtual que nos va a estar costando, digamos, un OPEX al mes, ¿no? Sino que lo que hacemos aquí es pagar únicamente por las veces que es invocada, ¿no? Incluso en este ejemplo del e-commerce, nosotros podríamos colocar, ok, bueno, ¿cuál es mi costo operacional? Pues sumamos el costo de la ejecución precisamente del checkout a lo que sería el costo del producto y básicamente eso es lo que yo voy a pagar de infraestructura, ¿no? De esta manera nosotros podemos tener, digamos, reducciones bastante importantes. Ahora, precisamente sobre este tema, el concepto de serverless ya lleva, digamos, algunos años en lo que es la parte del cloud. Nosotros estamos introduciendo el servicio en América Latina y el nombre de nuestro servicio se llama Function Graph, ¿no? Y les quiero platicar un poquito de cómo nosotros, pues, integramos este elemento dentro del ecosistema actual de Huawei Cloud, ¿no? Nosotros hoy día tenemos la parte de Function Graph y Function Graph tiene muchísimas endpoints o muchísimas, digamos, integraciones en lo que es el Software Developer Kit dentro de la parte de la función, ¿no? En esta parte de la función, una de las cuestiones que nosotros podemos hacer ya directamente invocando lo que sería mediante el SDK de los diferentes lenguajes, es, por ejemplo, invocar un Object Storage, ¿no? O que el Object Storage invoque directamente la función, ¿no? Sucede algunas veces que, no sé, tal vez nosotros necesitamos subir una imagen, pero esta imagen tal vez es demasiado pesada y necesitamos convertirla a un formato tal vez disponible para móviles o disponible tal vez en gran formato como sería televisión. Podemos, digamos, al momento de subir un archivo dentro de un bucket de Object Storage, llamar una función directamente para hacer ese redimensionamiento, ¿no? Podemos ejecutar, digamos, las funciones en determinado punto del tiempo, ¿no? Tenemos la opción de utilizar ciertos trabajos de cron para nosotros poder, digamos, ejecutar directamente la función, ¿no? Como les había comentado, tenemos la integración directamente con el tema de API Gateway. Contamos también con el tema de servicios de colas de mensajes. En este caso, por ejemplo, podríamos, digamos, mandar un mensaje a Kafka y una vez que nosotros tengamos ese mensaje en Kafka, procesarlo directamente como una función, ¿no? De utilizarlo directamente como un broker o un consumer directamente de lo que sería la parte de una cola, ¿no? Podemos llamar la función directamente desde el servicio de Data Ingestion Service. Este servicio básicamente lo que hace es extraer información tal vez de una base de datos y antes tal vez de nosotros pasarlas directamente hacia nuestro data, lo que podríamos hacerla es limpiarlo, ¿no? Esto es bastante interesante, por ejemplo, cuando se trata de información no estructurada, ¿no? Por supuesto, podemos llamar también la función directamente desde una máquina virtual. Y un punto bastante interesante es que, o digamos, bastante común en el uso de este tipo de funciones, es para el tema de Machine Learning, ¿no? Como ustedes saben, nosotros tenemos actualmente nuestro servicio de Machine Learning y de Artificial Intelligence y muchos de estos scripts muchas veces los desarrollamos en Python, ¿no? Tal vez utilizando PyTorch o tal vez utilizando JupyterBook. Podemos directamente portar ese JupyterBook directamente hacia lo que sería la parte de Fusion Graph y cada vez que requiramos hacer uso de las librerías precisamente de inteligencia artificial,
podemos llamarla desde una función y obviamente esto sería más económico y eficiente, ¿no? Ahora, me gustaría enseñarles unos cuantos ejemplos respecto a cómo nosotros vemos la implementación del tema de Function Graph. En este ejemplo tenemos el caso en que un usuario sube una imagen, como les había mencionado, digamos que es una imagen tal vez de su cara, ¿no? O digamos que nuestra aplicación lo que va a hacer es crear un avatar personalizado, ¿no? Subimos directamente la imagen a lo que sería un bucket de Object Storage y una vez que se sube al bucket, se activa precisamente el tema de el funcionamiento de o el despliegue de lo que sería la función, ¿no? Entonces, en esta parte, lo que hace Fusion Graph es dice, ok, tomo esta imagen, la convierto, tal vez la redimensiono, tal vez le cambio, digamos, el color, o tal vez le agrego, digamos, algún texto, y posteriormente la guardo nuevamente en un Object Storage, ¿no? Normalmente esto sería un endpoint dentro de una aplicación para convertir la imagen. En este caso ya lo podríamos utilizar directamente como si fuera solamente la función que nosotros necesitamos para la ejecución, ¿no? Otro procedimiento que de hecho tenemos implementado para algunas soluciones precisamente de Huawei es, por ejemplo, en el caso de Data Ingestion Service, ¿no? Imaginemos un caso de alguna aplicación de IoT, ¿no? Digamos, tal vez un sensor de temperatura o, por ejemplo, en muchos países de América Latina tenemos ya los medidores de electricidad que funcionan directamente utilizando tecnologías de IoT. Desde esta parte nosotros podemos mandar la información directamente a lo que sería la parte de Data Ingestion Service para recibir como tal las métricas, ya sea de temperatura o ya sea de consumo de electricidad, procesar la información directamente, tal vez sacar un promedio de lo que sería las trazas de la información a nivel mensual, o tal vez, por ejemplo, decidir, ok, bueno, este termostato está mucho más alto de lo que está la temperatura fuera de la habitación. Y una vez procesando directamente esta información, nosotros podemos guardarla directamente en un servicio precisamente para almacenaje de datos, ¿no? En este caso estamos utilizando Cloud Table de Huawei, pero podría ser un Relational Database Service en MySQL o en Postgres, etc. Otro escenario bastante interesante para precisamente el despliegue de aplicaciones es el tema de backends de aplicaciones, ya sea web o aplicaciones móviles, ¿no? Como les comentaba hoy día, desde el movimiento del frontend hemos visto bastantes cambios al respecto, en el aspecto de que, por ejemplo, la mayor parte de las aplicaciones web hoy día se están volviendo aplicaciones single page, una sola página con un montón de HTML y JavaScript que lo que hace para cargar información es hacer llamadas hacia un backend, ¿no? De igual manera, las aplicaciones móviles, nosotros normalmente tenemos el esquema en el cual consumimos un API para nosotros, digamos, hacer el procesamiento directo de lo que sería la parte del contenido de la aplicación, ¿no? Entonces, desde este punto nosotros podemos tener el ejemplo de desplegar directamente en un bucket nuestra single page application, donde está nuestro HTML, JavaScript, etcétera, y que este JavaScript llame directamente a las APIs mediante el API Gateway, ¿no? Y cada uno de los endpoints del API Gateway podría ser una función, ¿no? De esta manera, cada vez que nosotros tengamos que hacer deployment, solamente, digamos, haríamos deployment del HTML en el Object Storage y cambiaríamos, digamos, los parámetros requeridos dentro de la parte de la función, ¿no? Aquí en este ejemplo, lo que nosotros estamos viendo, digamos en el caso de un CRUD, en el caso de que nosotros tengamos un registro de usuario, pues guardaríamos los datos dentro de alguna base de datos, ¿no? Otro escenario bastante interesante es, por ejemplo, para el uso de sistemas de inteligencia artificial. Otro ejemplo podría ser que nosotros subimos un video directamente hacia la parte de Object Storage, ¿no? Object Storage detona el trigger para la función. En la función nosotros, por ejemplo, podemos llamar a los servicios de inteligencia artificial de Huawei para tal vez, no sé, reconocimiento de imagen o tal vez, por ejemplo, reconocimiento de movimiento o tal vez, por ejemplo, digamos, reconocimiento de voz, etcétera, ¿no? Llamar directamente hacia lo que sería el API y con base en eso tal vez nosotros modificar el archivo, ¿no? Ok, nosotros le subimos una foto de un gato, Function Graph lo que hace es detectar directamente utilizando los sistemas de inteligencia artificial que es un gato y posteriormente subimos la imagen ya con un texto que diga, ah, es un gato. Y bueno, normalmente como nosotros diseñamos el proceso para el despliegue de una función,
pues bueno, actualmente soportamos varios lenguajes de programación. Soportamos Java, soportamos Python, soportamos Node.js, Go, PHP, C Sharp, y estamos incluyendo otros más, ¿no? Actualmente estamos trabajando con los principales lenguajes de programación, digamos, que se utilizan hoy día para el esquema, ¿no? Y una vez que nosotros, digamos, diseñamos nuestra función, nosotros podemos, o nosotros importamos, digamos, ciertas librerías de la parte del SDK. Como les comentaba, tenemos un Web Integrated Development Editor. Dentro de lo que es la parte web, subimos la función. Si necesitamos hacer alguna modificación o cambio, lo podemos hacer directamente en esta parte. Contamos con una suite de testing para precisamente el tema de desarrollo de las funciones. Ustedes desde la página de Function Graph pueden acceder directamente a él. Suite de desarrollo corre sobre Docker. Entonces, lo único que necesitan es Docker para desarrollar localmente y probar, digamos, como si fuera Function Graph. Y posterior, digamos, al tema de lo que sería el despliegue de la función, nosotros podemos ver determinadas métricas dentro de lo que sería la parte de las ejecuciones, ¿no? Una vez que ya está en producción este servicio, ¿no? Me gustaría mencionarles unos casos prácticos sobre cómo nosotros, por ejemplo, podríamos desplegar el tema de funciones, ¿no? El primer caso es, digamos, convertir una imagen, un GIF, a una imagen de PNG, ¿no? Es un caso que habíamos visto anteriormente. Aquí lo que tenemos que hacer es entrar directamente hacia el portal de Huawei Cloud. Una vez que estamos directamente en lo que es la parte del portal de Huawei Cloud, podemos acceder hacia lo que sería la parte de Function Graph. Y en Function Graph nosotros tenemos un ejemplo que básicamente es un script de Python que ustedes pueden ejecutar, en el cual directamente sube una imagen y la convierte, por ejemplo, de GIF a PNG, ¿no? Esto, obviamente, lo podemos utilizar directamente sin modificaciones, ¿no? Si nosotros queremos agregar alguna lógica, también podemos editar el script, ¿no? En esta parte, lo que nosotros definimos dentro de la función es el budget al cual nosotros vamos a estar llamando directamente para lo que es la subida de la imagen del GIF. Definimos también lo que es la parte de el index de la función. Como tal, nosotros podemos, por ejemplo, en el caso de Java, podemos subir un jar. En el caso de Python, podemos subir, digamos, un script de Python e importar determinados ex. En el caso, por ejemplo, de Node, podemos subir también nuestro add.js y utilizar ciertos Node modules para, digamos, importarlo. Desde este punto es importante definir cuál va a ser la función índice de la función o cuál va a ser el handler. En este caso nosotros lo configuramos, sería, digamos, como que el archivo index handler dentro de la parte de la función. Después configuramos el tema de leyes y esto es básicamente, la función como tal viene cerrada, ¿no? O sea, no se tiene acceso ni desde... ¿no? Nosotros tenemos que configurar una política de acceso, ¿no? En esta parte nosotros configuramos la política de acceso para que pueda acceder directamente hacia lo que sería el bucket, ¿no? Digamos, basándonos en roles de permisos. Posterior a eso, lo que nosotros configuramos es, ok, bueno, ya tenemos la función, ya tenemos precisamente cómo el tema de los accesos. Ahora lo que vamos a configurar es cómo se va a ejecutar, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo que estamos haciendo es generar un trigger con base en lo que sería un servicio HTTPS, ¿no? Posterior a eso, vamos a subir una imagen a lo que sería el Object Storage, y una vez que subamos esa imagen a la parte del Object Storage, nosotros ya tendríamos la parte precisamente para desplegar la imagen, ¿no? Entonces aquí ya tendríamos nuestra aplicación desplegada con base en la URL que nos ofrece Huawei Cloud mediante las APIs, ¿no?